Buenas tardes, mi hermano. ¿Quién vive? Vivo. Y a su nombre. Gloria. Qué bueno, mi hermano, estar acá de nuevo. Hoy sí es verdad que terminamos. La misma amenaza, esta vez sí terminamos, Dios mediante, el capítulo número 4. Ya la semana, el domingo de esta semana, el pastor continuará con el capítulo 5. Le doy gracias al Señor por ustedes, remanente fiel. Le doy gracias por el favor de su atención, de que haya tenido la disposición de estar acá. Y bueno, vamos a orarle al Señor para que bendiga todo este tiempo y siga siendo su presencia la que gobierne cada una de las cosas que hacemos en este lugar. Excelentísimo Padre, Señor nuestro, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro auxilio, nuestra roca, Señor. Eres todo para nosotros, Padre de la gloria. Por eso nos acudimos a ti, Señor, porque no hay nadie más como tú, Señor, y no hay nadie más grande que tú, Señor. Por eso, Señor, ponemos a tus pies, Señor, las peticiones de nuestro corazón, Señor. Ponemos a tus pies, Señor, todo lo que hay en nuestras vidas, Padre Santo, para que seas tú el que la guíe, Señor. Así como te pedimos que guíe cada una de las cosas y las palabras que se van a decir en este lugar, Señor, que sean benditas por tu maravilloso y glorioso nombre, Padre de la gloria. Te adoramos, Señor, y te pedimos que controles, Señor, toda la atmósfera, Padre Santo, que controles todo en este lugar, Señor, que cualquier espíritu que vaya en contra de lo que aquí se va a impartir, Señor, sea echado fuera en este momento, Señor, porque este es tu casa, este es el lugar, Señor, este es tu templo, Señor, como es así nuestros corazones, Señor, y el Espíritu Santo se mueve en este lugar y su presencia es bienvenida. Gracias por eso, Señor, gracias por tu Espíritu, y te pedimos, oh Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo, que seas tú y solo tú glorificándote una vez más, Señor. Glorifícate una vez más, Señor, y a ti, solamente a ti, Señor, te reconoceremos y te daremos toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy finalizamos el capítulo número 4. Pablo nos va a seguir hablando de la fe. Este es prácticamente el medio o prácticamente el punto o el tema principal de todo el capítulo 4. La parte de hoy, esta parte la he titulado que la fe es lo más importante, todo empieza por la fe. La fe debe ser lo primero para nosotros. Y hoy lo que vimos, la semana pasada empezamos a hablar de la fe. Pablo nos mostró una fotografía, una radiografía de la fe vista de dos grandes hombres de la historia. Uno ante la ley, como fue Abraham, y otro después de la ley, como fue David. Entonces hoy vamos a empezar a ver lo que es la fe, pero vista de lo que llamamos el tiempo entre los tiempos. ¿Qué es lo que pasa entre el tiempo que el Señor hace la promesa y el tiempo de cumplimiento? Ese tiempo que está en el medio de la promesa de cumplimiento lo vamos a llamar el tiempo de la fe, porque es en el tiempo por la cual nosotros necesitamos de la fe para poder sostenernos hasta poder llegar a ver todo eso que el Señor prometió hacer. Entonces, en ese tiempo es el que confiamos, en ese tiempo es el que esperamos para ver al Señor haciendo lo que Él puede hacer. La manera de que la dinámica hoy vamos a fluir de la siguiente manera. Ya Pablo viene mostrándonos a través de Abraham, viene modelándonos lo que es una premisa que debemos tener todos en cuenta, que es que antes de empezar a mirar el futuro, que dijimos que a veces se ve con incertidumbre, que a veces se ve incierto, antes de empezar a mirar ese futuro, debemos mirar hacia atrás por la única cosa que nosotros debemos mirar hacia atrás, y esa única cosa es para ver la fidelidad de Dios. Es lo único que nosotros podemos ver para ver que atrás en el tiempo y cómo Dios siempre, sin importar nuestro comportamiento, Dios se ha mantenido y se mantiene siendo fiel, porque nuestro Dios es fiel. Entonces, esa fidelidad de Dios, cuando nosotros vemos atrás, nos va a dar esa energía, nos va a dar esa fuerza, nos va a dar eso que necesita nuestro corazón para seguir marchando entonces hacia adelante, aunque no veamos, pero la fe no se mueve por vista, pero podemos marchar entonces hacia adelante confiando que ese mismo Dios que en el pasado lo ha sostenido, lo va a seguir sosteniendo usted y con todo su propósito hacia adelante.
Entonces dicho esto, vamos a empezar, vamos a ver hoy 7 casos. Son 7 casos en los que vamos a ver cosas maravillosas, prodigios, milagros que el Señor hizo en el tiempo pasado. Y esas maravillas, prodigios y milagros vamos a poder a nosotros llenarnos de energía o llenarnos de confianza que ese Señor que los hizo, que en el tiempo pasado, lo puede hacer en este tiempo y lo va a hacer en este tiempo en nuestra vida, porque Dios es el mismo antes, es el mismo ahora y es el mismo para siempre. Es el que era, el que es y es el que ha de venir. Entonces, en estos 7 casos van a dar la esperanza de que Dios ciertamente puede, así como lo dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que Dios podía sacarlos del horno. Ellos no garantizaban que Dios lo iba a sacar, pero ellos sabían que su Dios era suficientemente fuerte y poderoso para sacarlos. Mi Dios puede. Él, si quiere y si es su voluntad, lo va a hacer, pero no tengamos duda que Dios puede hacerlo. Amén. Entonces vamos a ver el primero de estos casos. Vamos a entrar ya en el mensaje. El primero de estos casos es lo vamos a titular la bendición a través de la fe de Abraham. Entonces, terminamos la semana en el versículo 12, continuamos entonces versículo 13, Romanos 4, versículo 13, me dicen amén, cuando lo tengan. Nuevamente yo tengo otra versión diferente, por si acaso lo no. Dice la palabra: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia. ¿En qué? La justicia de la fe. Sigue Pablo resaltando la fe. Eso es lo que quiere decir que no es que vino Dios y le dijo a Abraham, tú como que eres un gran hombre, yo te voy a escoger a ti para empezar a hacer las cosas que yo quiero hacer en esta tierra. El Señor no dijo eso. El Señor no escogió a Abraham porque Abraham era especial. El Señor, como dijimos hace tiempo, el Señor mira hacia abajo y lo que ve es un montón de pecadores, todos igualitos, tengo un poco de gente mala, entonces déjame escoger cualquiera. Bueno, vente tú, yo voy a empezar con alguien, voy a empezar con él. El Señor escogió a Abraham, pero no porque Abraham era diferente a los demás. Abraham era tan malo, era tan pecador como todos, pero el Señor se plació, como si se plació también en su momento de escoger a Israel, no por ninguna razón en particular, sino que más allá, que es la voluntad y lo que está en su corazón. Eso es lo que llamamos la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere y cuando quiera. Entonces Dios escogió a Abraham, pero no por nada en particular. Entonces, si Dios obrara a través únicamente de la gente buena, Dios no hiciera absolutamente nada, porque gente buena no te hay. Entonces, Él tiene que elegir a personas malas, que es lo que hay, y llevarlas al equipo de Jesús, y ahí transformar y regenerar a esas personas y ponerlas como nuevas criaturas, con nuevas fuerzas, con nueva mentalidad, sobre todo unas criaturas hechas nuevas, con un nuevo corazón. Entonces eso es lo que hace el Señor. El Señor transforma y regenera de lo que tiene y las elige. Él dice que el Señor eligió de lo más vil, de lo más bajito que había en el mundo, de lo ultimito, es donde el Señor sacó para hacer ¿qué? Avergonzar a todos los que se creen, a todos los antiguos, a todos los orgullosos que creen que están por encima de eso. Entonces, lo que dice aquí es que esa promesa que fue hecha a Pablo no fue hecha a través de la ley, sino que fue dada, esa bendición fue dada por la fe de Abraham. Entonces Abraham fue bendito, la promesa fue hecha a Abraham por su fe y no porque algo que establecía la ley o por el cumplimiento de la ley. Pablo nos da un poquito más de luz en la carta a los Gálatas, el capítulo 13, lo recomiendo. Vamos a leer un momentico los versículos del 6 al 9 para entender un poquito el contexto, y luego vamos a leer el versículo 18. Gálatas capítulo 13. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Gálatas 3, vamos a leer el 6 al 9 y el 18. Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Aquí estamos hablando de la justificación de Abraham, porque creyó. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos que son hijos de Abraham.
La Escritura preveía lo que pasaría en el futuro debido a la fe de los que no son judíos, es decir, nosotros los gentiles, los que a algún momento fuimos gentiles. Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. 9, dice, esto significa que todos los que tienen fe compartirán la misma bendición que recibió Abraham, simplemente ¿por qué? Por haber creído como creyó Abraham. Entonces en el versículo 18 nos ratifica lo que vimos ahorita. En el versículo 13 dice, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Entonces si la bendición era por la ley, no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea que no es a través de la ley, como dice el final del versículo 13, dice que no fue hecho por medio de la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces, el primer deber de nosotros como hijos de Abraham, como hijos de nuestro Padre en la fe Abraham, es creerle a Dios y honrarle con nuestra fe, poniendo nuestra fe en Él sin ninguna condición. Esa es una manera de honrar a Dios, porque estamos creyéndole. Entonces, la fe verdadera está por encima de todo. Es decirle a Dios, Señor, yo creo en lo que tú dices. Para mí tu palabra es verdad. Porque también dice la palabra, y creo que lo leímos hace unas semanas atrás, que dice que sea todo hombre mentiroso y solamente Dios veraz. El único que dice la verdad, el único verdadero es el Señor. Entonces, todos los que ponen su fe en Jesucristo, ¿cuántos hay aquí de eso? Ninguno. Ok. Todos los que ponen su fe en Jesucristo son hijos de Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con la misma bendición, con la misma promesa que el Señor hizo y dio a Abraham. Pueden ver más detalle de eso en el capítulo 3, se lo recomiendo. Es un capítulo muy interesante que nos habla acerca de esto. Dice que también esa promesa fue no solamente fue dada a Abraham, sino a Abraham y a su simiente. Dice el versículo 16, creo. Dice, y no la simiente, como si fuera en plural, como si fueran muchas, sino una sola. La simiente es Jesucristo. Entonces, si la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, ¿quién es Cristo? Si usted está en Cristo, ¿esta promesa es para usted? Amén, claro que sí. Entonces, no es la bendición, esa bendición no se trata de riqueza, de poder, sino es la bendición de algo mucho más precioso, de mucho más grande, que es la bendición de tener una relación con Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Los que son de la fe, su característica, en su legado, en su manera de vivir, muestran la fe. La fe no es una condición que dijimos la semana pasada, que simplemente es externo y que se la guarda. La fe necesariamente genera acciones hacia lo externo, y esas acciones hacia lo externo son las características que lo van a distinguir a usted como un hombre y como una mujer de fe. Amén. Caso número 2 se titula Dios cambia la rebelión por la religión. Romanos 4, 14 y 15, pero por la rebelión por la relación, perdón. Romanos 4, 14 y 15. Dice la palabra, porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Entonces, cuando estamos hablando de transgredir, cuando estamos hablando de la ley, recuerden que la semana pasada hablábamos que la ley simplemente lo que hacía era sacar a flote, dar visibilidad el pecado. La ley mostraba el pecado. Entonces, si no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, recuerda que el ejemplo que pusimos de la señal del límite de velocidad. Bueno, imagínense que hay una señal también en una casa, usted está en un terreno, y hay una señal que dice, manténgase alejado, propiedad privada, no pase, no salte la cerca. Y si usted agarra y salta esa cerca, entonces está transgrediendo. Eso es lo que pasa con la ley. La ley, ¿se acuerdan que es los palitos, la cerca de la casa? Si usted pasa esa casa, entonces está transgrediendo la ley. Por eso somos transgresores de la ley desde el principio, porque la traspasamos, la violamos, no la cumplimos, o hacemos lo contrario a lo que la ley dice.
Entonces, cuando Pablo habla de transgredir, es como que nosotros, como dijimos ahorita, pasamos esa valla, pasamos la cerca que es la ley. Entonces, Dios nos ha dado esta ley para mantener los límites. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Esos son los límites donde no debemos pasar. Para eso está la ley, porque si pasa la ley, evidencia entonces que estás en pecado. Entonces son los límites que nos da el Señor para entender un poco, tener la noción de lo que es el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Entonces la ley actúa en conjunto con algo que tenemos nosotros, también vivimos del principio que nos da el Señor, no por haberlo recibido, sino por la simple condición de ser humano, que es la conciencia. Entonces la conciencia junto a la ley nos da ese entendimiento de lo que es lo bueno, lo malo, lo que es obedecer y lo que es desobedecer. ¿Amén? Entonces, según la palabra, todos fuimos pecadores, todos somos pecadores, entonces todos hemos transgredido, todos hemos violado esa ley, todos saltamos esa cerca, todos nos pasamos por allá. Entonces, todos ignoramos las señales que son la ley y la ignoramos de diferentes maneras. No hay una única forma de hacer transgresión de la ley, porque puede ser la parte moral, puede ser la parte sexual, la parte física, la parte económica, puede ser muchas áreas donde de distintas maneras usted puede pasar la cerca. La cerca tiene como varios lados, y por cualquiera de esos lados usted sabe que lo está transgrediendo igual, pero hace diferencia en su vida, porque toda la transgresión de la ley indica que hay una rebelión. Y eso es lo que pasó desde el principio con Luzbel. Cuando él quiso, por el orgullo, llegar hacia donde no le era permitido ir, tratar de sentarse en los lugares donde no era permitido, él transgredió y eso le fue contado como una rebelión. ¿Amén? Y la rebelión no solamente parte de la transgredir la ley, la rebelión también, un caldo perfecto para iniciar la rebelión es la falta de gratitud. Cuando nosotros no tenemos gratitud por las cosas que el Señor nos da, por las bendiciones que el Señor nos da, cuando no hay gratitud es un principio de rebelión. Donde no hay gratitud, muy seguramente se manifiesta la rebelión. Entonces, según esto que nos está describiendo Pablo acá, ¿quién es rebelde? Todos somos rebeldes. Entonces, somos rebeldes de distintas maneras, somos rebeldes de diferentes formas. Entonces la pregunta no es, si somos rebeldes o no, la pregunta es, ¿en qué área yo estoy transgrediendo? ¿En qué área yo me estoy mostrando en rebeldía contra la palabra? Entonces en esa área es donde debemos nosotros identificarla, examinarlo para luego podemos trabajarla, porque no hay duda que hay áreas en nuestras vidas que nos cuestan más entregarse al Señor, que el proceso es un poquito más largo. Hay unas cosas que todavía al principio, muchos de los que están iniciando en la fe les cuesta entregar una cierta área que como que se la reservan hasta que no estén totalmente seguros. Por ejemplo, yo al principio no estaba convencido cuando estaba iniciando en los caminos de la fe, y yo hasta que no me convencí realmente del tema del diezmo y la ofrenda, yo lo empecé a diezmar. Lo bueno es que en esta casa, en esta congregación, a mí nadie me obligó, a mí nadie me pedía, a mí nadie me pasaba nada. Solamente cuando yo me convencí, que el Señor convenció mi corazón que era un acto para Él y que mi responsabilidad era hacerlo para Él y no contar con qué hacían con ese dinero, porque yo tenía certeza que lo entregué para Él y ese es el acto que Él quiere ver. El Señor me decía, pero ven acá, ese es el 10%, pero tú el otro 90% no preguntas qué pasó. Tú lo gastas y no vas a dónde vas, pero entonces el 10% sí va a estar pendiente, ¿no? Tienes que dar lo que es una acción de ofrendar más allá de una cantidad, según la disposición de tu corazón. De eso se trata la gracia. Entonces, si confías en Jesús, confías en aquel que nunca hizo transgresión. Estás confiando en aquel que nunca cometió pecado. Entonces, si confías en Él, y si tu meta es Él, y si tu identidad está en Él, entonces Él es el que está declarándote a ti por su condición. Porque Él es el único que lo puede hacer, porque Él es el único justo. Entonces puede declararlo usted justificado por medio de su sangre, porque Él nos redimió a precio de sangre. Entonces, aunque sea rebelde, aunque tengamos rebeldía en algunas áreas, el Señor nos ve como justificados, porque nos ve por medio de la gracia que nosotros tenemos, la gracia que recibimos. ¿A través de qué conexión? A través de la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesús. Esa es la conexión que tenemos, Señor. Nuestra fe en Jesús es el camino. Por eso la palabra dice que Jesús es el camino,
es la verdad y la vida, porque no hay otro camino sino es a través de Jesús, y no otro camino de otra manera de transitarlo, sino de tener fe en aquel que es la vida, la luz del mundo. Número 3, caso número 3. Nuestro Dios puede rescatar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice la palabra, 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de ¿qué? De la fe de Abraham, el cual, y repite de nuevo, es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, citando aquí en Génesis 15, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si ¿qué? Como si existieran. Amén. Entonces, la fe de Abraham dijimos que es el prototipo de fe que todos debemos seguir. Este es el modelo a seguir como padre de nuestra fe. Entonces, la gente se pregunta, yo también me lo preguntaba, pero bueno, pero si es por medio de la si es por medio de la ley, ¿cómo hacían antes de la ley? Porque eso es lo que yo entendía al principio, si era por medio de la ley que era salvo, ¿cómo hacían antes de la ley? Y es que siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, porque desde el principio, ya mostramos la semana pasada, el pasado domingo, que Abraham creía que Jesucristo vendría por primera vez, y nosotros hoy confiamos, que ya lo vimos y lo leímos, porque tenemos esta bendición que no tenía Abraham, que nosotros tenemos en nuestra mano, que es la Biblia, donde tenemos la revelación del Señor por completo. Todo lo que el Señor iba a revelar está escrito ahí. Si alguien viene a decirle que tiene una nueva revelación del Señor, corra, lejos, y no vea para atrás. Porque ese es el principio de muchas sectas satánicas. El día que usted se pare a un predicador y un predicador guarde la Biblia y empieza a hablar de su vida sin citar la Biblia ni siquiera una vez, corra. Porque nunca el diablo fue tan peligroso como cuando tiene un conocimiento de la Biblia y la tuerce según su voluntad. Amén. Entonces, nosotros confiamos porque tenemos la Biblia, que ese Cristo vino como esperó Abraham, que murió, pero no solamente murió, sino que resucitó y ascendió, porque nosotros creemos lo que dice ahí. Ahora, ¿quién esperamos nosotros? Que venga por segunda vez, y Él vendrá de nuevo. Y no vendrá solamente por su fe, Él viene porque escrito está que la venida del Señor es aquí yo vengo pronto, dice el Señor en Apocalipsis. Así que el pronto de nosotros como que no es el pronto del Señor. El pronto puede ser, ya han pasado 2000 años, pueden pasar algunos más, porque el Señor ciertamente en medio de su gracia está esperando hasta que el último que está escrito, el último predestinado llegue, y no va a llegar si el Evangelio no es predicado en todas las naciones, en todo rincón, hasta los confines de la tierra. Y ese es nuestro trabajo, porque en Mateo 28 así lo dice la gran comisión. Entonces, al final de este versículo 17 se introduce una doctrina que es muy interesante, que se llama la doctrina, voy a ver cómo lo pronuncio mejor, se llama creatio ex nihilo. Pero la doctrina significa, eso es latín, simplemente significa una creación a partir de la nada. Al final del versículo 17, ¿qué dice al final del versículo 17? Que el Señor llama las cosas que no existen como si ¿qué? Entonces, esta doctrina es la creación a partir de la nada. El Señor de la nada sacó todo lo que hoy existe. Entonces, este tema de la creación del mundo, y de todo esto es un tema que la gente siempre va a especular. Es un tema que se presta en el mundo muchas teorías, la teoría del Big Bang, que si con un poquito de gases, con tierra se formó todo. Yo le puedo decir que se puede hacer con gases y con tierra, pero no es de ahí que se genera todo, no hay una explicación, porque la única explicación verdadera está en que el Señor, nuestro Dios, es el creador de todo lo que existe. De todo lo que vemos, y
y también de todo lo que no vemos. Entonces, por ejemplo, la gente que se pregunta y ve el mundo y dice, pero ¿de dónde vino todo esto? En Hebreos 11:3 dice, esto es una rectificación de lo que dice Pablo acá, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue creado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dijimos también la semana pasada que el Señor todo lo creó como diciendo. El Señor decía, hágase la luz, hágase los mares, hágase el cielo, separe los mares de las aguas de arriba. Hablando, el Señor creó todo lo que conocemos. Y todo lo que no conocemos también el Señor lo creó hablando, diciendo. Entonces, todo el mundo, dice Hebreos 11:3, que todo el mundo no, que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí un pedacito ínfimo que nos parece maravilloso, majestuoso, que es el mundo, que nos parece tan perfecto con todo lo que él habita y todo como convive. Imagínense que ese mundo es una parte ínfima de toda la creación del Señor, que es el universo entero. Que el hombre todavía, ni con los avances más grandes de tecnología, ha llegado ni a un tercio de lo que puede conocer de universo, de galaxias, de todo esto, que todo lo que comprende la creación del Señor. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros es nuestra visión terrenal, nuestra visión a este nivel, que no es una visión hacia donde la apunta la Biblia, porque cuando la Biblia habla, apunta hacia el reino. Y a veces cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vemos, estamos viendo lo que físicamente ven nuestros ojos, estamos viendo a nivel terrenal. Entonces, mientras usted y yo miramos al futuro y nos cuesta ver ese futuro, se ve tan incierto, porque a veces nos cuesta ver dónde van a salir los recursos para hacer las cosas. Los recursos quiero decir, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? ¿De dónde voy a conseguir dinero? ¿De dónde voy a sacar la energía? ¿De dónde voy a sacar la perseverancia? ¿De dónde voy a sacar las relaciones? ¿De dónde voy a tener una oportunidad? ¿Dónde están, Señor, los recursos? Y esa es una pregunta que al Señor no le inquieta en lo más mínimo. Porque eso nos inquieta a nosotros, así como el tiempo, la espera, a nosotros nos inquieta porque nosotros tenemos un pensamiento del tiempo que es finito. Nosotros sentimos que cada año que pasa, que vamos envejeciendo, sentimos que el tiempo se nos acaba. El Señor no entiende el tiempo como lo entendemos nosotros. De hecho, ni siquiera el tiempo de Dios se llama como es el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es Cronos, el tiempo de Dios se llama Kairos. Un tiempo diferente, su mente es diferente, sus pensamientos diferentes. Entonces, con esto pasa también lo mismo. Cuando nosotros nos angustiamos por todas las cosas de dónde han de venir, el Señor simplemente dice, a mí no me preocupa, porque cuando llega el tiempo, yo simplemente abro mi boca y de lo invisible voy a generar todo lo que necesito, todo lo que quiero, porque Él es todopoderoso y es el creador. De hecho, la Biblia, cuando se estudia la Biblia, muchos teólogos dicen que lo que define el rumbo de todas las personas o las cosas en la Biblia son las características que se le da la primera vez que son nombrados o que aparecen en la Biblia. En el caso de Dios, en Génesis, Él no se nos muestra como un ¿qué? Como creador. Esa es la característica principal que va a generar el Señor de ahí en adelante. Él se muestra como creador, porque creación, el crear, es de las obras más maravillosas y más complicadas que existen. ¿Saben qué es sencillo? Destruir. Crear, solamente el Señor de la nada, porque todo lo que hago se crea dos veces, porque primero el Señor lo creó en su mente y luego lo creó con la palabra a todo lo que existe. Entonces, Dios no le angustia de dónde van a ser los recursos, como nos puede angustiar nosotros. Por eso nosotros nos angustiamos cuando vemos al futuro y vemos que no están todas las cosas puesticas ahí en fila por donde vamos a pasar. Como el camino tiene que estar todo marcadito para ver dónde vamos a llegar. El Señor no le angustia porque el Señor sabe que llegado el momento de dar este paso, van a aparecer las cosas que tienen que estar, va a aparecer esa parte del camino. O como dice mi pueblo, cuando llegue al río, ahí es que te quitan los zapatos. Todavía no. No te angusties por eso, angústiate por el primer paso que vas a dar, porque hasta un maratón te tienes que empezar con el primer paso. Entonces el Señor, a medida que va dando el paso, a medida que vaya necesitando de la nada, el Señor va a crear todo. Y ese Señor no lo crea todo para Él, sino también lo crea ¿para quién? Para nosotros. La palabra provisión viene como el apoyo a una visión.
Si el Señor le dio una visión a usted, si el Señor le dio un propósito a usted, el Señor le va a dar la provisión. El Señor le va a dar todo lo que usted necesite para cumplir con esa visión, para cumplir con ese propósito, porque el Señor que usted tiene como Dios, y al que usted alaba, es fiel, es verdadero y es Jireh, es el que provee. Entonces, aquí es lo que se diferencia en vivir por fe a vivir por vista. Porque si usted vive por vista, no ve las cosas, no ve los recursos, está viviendo diferente. El que vive por fe no lo ve, pero confía que el que Dios que se lo prometió lo va a hacer. Yo no lo veo ahora, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. Entonces vivir por fe es diferente a vivir por vista, porque vivir por fe es antes de la vista. Cuando usted lo ve, lo que podrá decir es, pero tenía otro color, era más grande o más pequeño, pero esa es la única diferencia, porque usted sabe que eso va a ocurrir, porque el Señor se lo prometió y escrito está, el Señor lo va a cumplir. Entonces, mucha gente, cuando el principio de incertidumbre, que nadie se atreve a dar un paso sin conocer lo que viene después, por eso es que muchos prefieren quedarse con lo que tienen, porque como no saben lo que viene, entonces el dicho este popular dice que mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces dice, aunque le aseguran y nos aseguran que lo que nos va a dar el Señor es mejor, yo mejor me quedo con esto, porque a lo mejor sí es bueno, pero entonces nuestra confianza, la fe en el Señor, tiene que estar fortalecida para creer de verdad que si el Señor nos pide que soltemos algo, es para que hagamos espacio para darnos algo más. Pero entonces tenemos que tener fe en el Señor para poder avanzar, porque si nos dejamos llevar por la incertidumbre, por el temor, ya dijimos la semana pasada que el temor simplemente paraliza, y el temor no es algo que el Señor bendice. El Señor bendice la fe. Cuando usted se mueve por fe, el Señor te bendice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es como los dos pedales de una bicicleta. Usted tiene que hacer su parte y el Señor hace la de él, pero usted tiene que estar seguro de que el Señor va a hacer la de él y atreverse a hacer su parte. Y siempre, aunque tengas duda, muévete hacia adelante, hacia el propósito que te dio el Señor. Porque nosotros, a diferencia de eso que nos asusta, la incertidumbre del futuro, a nosotros no nos asusta eso, porque tenemos la confianza en nuestro Dios. Mientras otras personas se asustan, y mientras se asustan ponen su fe en lugares que no corresponden. Dijimos que la gente pone su fe en las cosas, en lo material, en el dinero, lo ponen muchísimo. Mucha gente cree que realmente cuando tenga dinero las cosas van a cambiar, y después que tienen dinero se dan cuenta que no es el dinero, y después que tienen otras cosas se dan cuenta que son otras cosas, y nunca están satisfechos, porque su fe está puesta en el lugar incorrecto. Dijimos que la gente la pone en el dinero, mucha gente la pone en el hombre, y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre en su humanidad, y porque todos somos pecadores, y porque todavía tenemos ese antiguo hombre, y uno lo tiene muy vivito y coleando, el hombre siempre va a fallar. Porque el único perfecto, ¿quién es? Dios. Entonces, siempre a todos aquellos que ponen su confianza en el hombre, eso le puede funcionar por un ratico, pero al final del día, eso va a fallar. El hombre siempre va a fallar. Si su confianza está en un hombre, en un gobierno, en un partido político, en el dinero, eso va a fallar. Ponga su confianza en el único que nunca le va a fallar. Y él se lo pide, nos dice la palabra, ponme a prueba. Pruébame en esto, dice el Señor. Pruébelo. Y verá que nunca el Señor le va a fallar. Den un aplauso al Señor. Bien. Caso número 4. Dios nos ha demostrado que es 100% confiable. Versículos 18 y 19. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a qué, a lo que el Señor le había dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía, ¿como cuánto? Como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara.
O sea, todo estaba en contra. Todo parecía realmente imposible. Entonces cuando alguien te dijo alguna vez que una frase que me gustó mucho es que cuando las cosas parecen realmente imposibles, alégrate, porque ahí es donde Dios actúa. Cuando las cosas parecen verdad que no hay salida, alégrate, porque ahí es donde Dios va a resolver, porque Dios a veces espera que tú te convenzas de que no hay salida, de que tú te convenzas de que no hay otra manera, que tú lo puedas hacer, para Él llegar a decir, yo lo voy a hacer. Entonces cuando parezca que ya no hay más, cuando parezca que la noche es más oscura, alégrate, porque en ese momento el Señor se va a manifestar. Fíjense a Abraham, el ejemplo que pone acá. Abraham esperó por su promesa 25 años, y cuando llegó la promesa todavía él veía, yo tengo 100, mi mujer tiene 90 y es estéril, declarada estéril. Entonces él se aferró a esa promesa, el tiempo entre los tiempos, el tiempo de la fe, el tiempo entre que el Señor lo prometió y lo cumplió. La fe lo mantuvo y lo llevó hasta el momento que él pudo tener a ese bebé en sus brazos. Es eso lo que nos debe mantener a nosotros, el tiempo entre los tiempos, sabiendo que Dios va a cumplir. Si todo parece imposible, alégrese porque el Señor lo va a hacer. Entonces, la gran idea o el concepto que nos está llevando Pablo acá es que debemos retener las promesas de Dios. Debemos retener las promesas de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que vean que el Señor las convierte en realidad. Porque el Señor va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, hasta que el Señor haga eso, usted tiene que retener su promesa, la promesa que el Señor le dio. Reténgala. ¿Usted quiere conseguir promesas del Señor? Ore. ¿Quiere conseguir promesas del Señor? Lea la Biblia. Está llena de promesas. Está llena de promesas para usted y para mí. Entonces, Abraham, antes de sostener a Isaac, antes de cargar a Isaac, Abraham cargaba para arriba y para abajo, ¿qué? Su fe, cargaba su promesa. Él lo cargaba y él decía, tú lo vas a hacer, Señor, no sé cuándo, pero tú lo vas a hacer, porque Dios es 100% fiel. ¿Y Abraham qué tenía? Tenía esa promesa y se aferró a ella por medio de ¿qué? De la fe, porque Abraham, sin pensar, sin darle muchas vueltas como a veces lo hacemos nosotros, sin complicarlo, sin filosofar, sin irse a los extremos, sin ver todas las opciones, todas las probabilidades, sin meterle matemática, Abraham simplemente le creyó al Señor. El Señor dijo que le iba a hacer, ahora dijo, no, ya está, no hace falta más. A nosotros nos hace falta es un montón de cosas más. Y porque no parece que fuese necesario saber y saber y saber para poder creer. Y ya vimos que no es así, porque comparado con Abraham, nosotros sabemos más, pero creemos menos. Entonces, algunas personas también dicen, pero es que yo necesito entender más y necesito aprender más y saber más de la Biblia para tener más fe. Y ojo, que yo menos que nadie estoy en contra del aprendizaje, estoy en contra del estudio de la palabra, pero simplemente, las cosas son más sencillas que eso, simplemente debes creer en eso que sabes, que tú crees que es mucho, que es poco, en eso que sabes lo debes creer. Antes de creer, conocer más, empieza creyendo en lo poco, en lo mucho que sabes, en lo poco, en lo mucho que conoces al Señor, créelo de corazón. Entonces, compórtate como si de verdad lo creyeras. O sea, que tu fe genere, que tu fe interna genere algo externo. Y debes hacerlo por la sencilla razón que el otro pensamiento que usted se tiene que llevar hoy de acá en su mente es que Dios es 100% confiable. Amén. Si usted busca a alguien en confiar, es Él. No busque más, porque todos los líderes humanos que usted pueda mencionar y le puede llegar a la cabeza que si quiero, que existe o que van a existir, ninguno puede ser probado tan confiable por el Señor, con todas las virtudes que usted me quiera decir. Ninguno es 100% confiable y nuestro Señor sí lo es. Amén. Número 5. Nuestro Dios hace fuerte a los débiles. Versículos 20 al 22. Dice la palabra: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, esa misma promesa que venimos hablando, Abraham, subraya esto que dice ahí, no titubeó con incredulidad. Eso dice mi versión, algo parecido a decir la suya. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe,
dando la gloria a Dios y estando plenamente convencido de que que lo que Dios había prometido, poderoso era también ¿para qué? Para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lean y anoten cuántas veces en Romanos le dice que la fe de Abraham fue contada por justicia. Cuántas veces cita Pablo a Génesis que la fe de Abraham, la fe fue lo que lo hizo justificado. Entonces, vamos un poquito al versículo 20, un poquito hacia atrás, leímos hasta el 22, dice que Abraham no tuvo incredulidad, que Abraham no renunció, que Abraham estaba como un roble, que estaba firme, que no titubeó. ¿Usted cree que eso es verdad? Bueno, si usted conoce la historia de Abraham, usted sabe que Abraham falló muchas veces y dudó muchas veces. Pero la diferencia es que la fe de Abraham, cuando hablamos de fe, como lo habíamos dicho, no se trata la fe en su perfección, sino se trata la fe en que usted cree en aquel que es perfecto. La fe no se compara por lo que usted hace, porque usted lo que hace, vamos a fallar, vamos a tener, pero mientras usted tenga la fe en aquel que no va a fallar y aquel que no titubea, entonces su fe le es contada por justicia. Entonces, Abraham, esto no quiere decir que Abraham se mantuvo, mira, que Abraham no tuvo, bueno, sí tuvo duda, pero su fe se mantenía al final del día, como David, como los otros que no hablaban, puede fallar, pero volvían porque sabían que el Señor los iba primero a perdonar y segundo iba a cumplir lo que le prometió. Entonces, nos cuesta creer esa afirmación a la primera que lo leemos, pero es así, porque su fe no era perfecta, pero su fe era asombrosamente grande. Su fe era fortalecida y su fe continuaba. Se podía tropezar, pero la fe continuaba. Entonces, ¿cómo reconciliamos este pensamiento de que Abraham no titubeó, que la fe no puede titubear, con lo que Dios está diciendo acá? La fe de Abraham era una fe real, ¿sí o no? Pero era perfecta. No, pero el Señor, el que él creía, era perfecto. Entonces no se trata de tu fe, sino se trata de aquel que es objeto de tu fe. No se trata de tu amor, sino de aquel quien es objeto de tu amor. Por eso adoramos como adoramos. La adoración suya es del mismo tamaño y representa lo que es para usted el objeto o la persona a quien usted adora. Por eso si usted a alguien un domingo y lo ve a usted y no conoce la palabra y lo primero que se consigue a usted y la gente está alabando y glorificando al Señor, usted está, gloria, gloria, de ese mismo tamaño usted le está transmitiendo a esa persona que es su Dios. Porque es el mismo tamaño de la oración que tiene. Entonces, su fe tiene que ser del mismo tamaño de que aquel quien es objeto de su fe, quien es Dios. ¿Y cuál es el tamaño de Dios? Es infinito, es eterno, es inconmensurable. Entonces, el andar de Abraham no fue perfecto, el de David no fue perfecto, pero era verdadero, así como es en nosotros, porque el único perfecto, ¿quién es? El Señor. ¿Va a tener lucha? Claro, esa es la vida cristiana. Si no, usted no está haciendo nada. Si el diablo no le hace ni cosquillas, preocúpese, porque usted es insignificante, usted realmente no está haciéndole pero ni mella a él. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿Vas a tener dudas? Sí. ¿Vas a tropezar? Sí. ¿Vamos a cometer errores? Seguro que sí. ¿Vamos a cometer muchos? ¿Vamos a cometer pecados? Sí. ¿Vamos a ir a la derecha en vez de la izquierda? Sí. Pero luego vamos a ir ante aquel que nos puede rescatar, que nos puede sanar, que nos puede redirigir y nos puede corregir el rumbo. ¿Quién es quién? ¿Quién? Cristo. Que no tiene mucha fe. Entonces, no te avergüences, no te desanimes, que el Padre de tu fe, que el Padre del objeto de nuestra fe es mayor que cualquiera que está en el mundo. El hombre que está en cualquier lugar, el que usted piensa que es el más grande líder de esta tierra, no es del mismo tamaño, ni siquiera es competencia para aquel quien es el Padre de su fe. Por eso en esos días difíciles, esos son los buenos días, los días perfectos para que usted demuestre al Señor su fe. Su fe que no tiene que ser la más grande, pero sí tiene que ser dirigida en la dirección
correcta. Entonces, hay una diferencia entre esa fe que lucha, que batalla contra las vicisitudes, que aunque te parezca dudoso, que aunque dudes, que aunque falle, con la incredulidad. La incredulidad dice, yo no escucho nada, yo mejor no creo nada, yo no voy a ni siquiera a pelear porque no vale la pena. La fe que usted tiene dice, yo estoy en la lucha, porque en esta lucha, ¿quién va adelante? ¿Quién es el guerrero? ¿Quién pelea su batalla? Entonces, la incredulidad delante de la fe no existe. Porque usted si no cree, como digo al principio, en el Dios que promete y que le hace las cosas, usted no hable de fe porque no la conoce. Número 6. Nuestro Dios da vida a los muertos. Entonces, si Dios puede hacer esto que estoy titulando acá, si Dios puede darle vida a los muertos, Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. Entonces, si mira para atrás y busca la tumba de Jesucristo, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. No, Jesucristo, exactamente la Biblia dice, Jesucristo fue resucitado. Porque la gloria de su resurrección, ¿a quién le da? Al Padre. El Padre lo resucitó porque el Padre da vida a los muertos. No solamente a los muertos físicos y espirituales, pero en este caso a las muertes físicas. Cuando usted ve esa tumba vacía, ese vacío, como las cosas del Señor que no tienen congruencia, pero esos vacíos lo llena a usted de esperanza. Porque si ese que estaba ahí el Señor lo revivió y la promesa es que usted sea glorificado como aquel que estaba ahí, entonces usted tiene que llenarse de esperanza. El futuro entonces es esperanzador, porque ciertamente cuando parezca que vas a morir, lo que vas es a vivir. Y no solamente vivir, sino vivir eternamente. Vamos a ver versículos del 23 al 25, Romanos 4, 23 al 25. Dice, cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también ¿para quién? Para nosotros, subrayo eso que está ahí. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham, eso también fue escrito para nosotros. O sea que el Señor está tomando en cuenta de usted ¿qué? La fe. ¿Y dónde está viendo el Señor esa fe? ¿Qué es lo que ve el Señor? ¿Se ve la cara? No. El Señor ve el corazón. Y ahí del corazón, que es el centro de su vida, que es donde genera la vida, que es el centro de su ser, ahí el Señor ve su fe. Entonces, a través de esa fe que el Señor vio en Abraham y está viendo en usted, usted será aprobado por tener fe en el que resucitó entre los muertos, Jesús nuestro Señor. 25. Jesús fue entregado a muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Recuerda lo que decíamos al principio del capítulo 4, que bueno, que cómo es esto, cuál es esa calificación cuando estemos ante el Señor, que aprobemos o no, qué es lo que va a decir que vamos hacia el cielo, vamos hacia el infierno. Aquí está. Es por medio de su fe. Es la fe en aquel que resucitó lo que lo va a hacer aprobado delante de Dios, lo va a hacer justificado. Entonces, versículo 24 y 25 dice que eso no es solamente para Abraham, sino que todo lo que hemos visto acá, todo lo que le sucedió a Abraham cuenta para nosotros. De hecho, en Gálatas 3 dice que la promesa fue hecha hacia Abraham, pero se aseguró el Señor que a través de Abraham esa promesa llegara a los gentiles, no solamente para los judíos, no solamente para los de la ley, sino para todos. Entonces, toda la palabra que el Señor está hablando acá, la está hablando para tu vida y no para la vida de Abraham nada más. Entonces, si tú retienes esa palabra que el Señor, esa promesa que el Señor te está dando en esta palabra, entonces esa promesa es la que te va a ayudar a vivir y la que te va a ayudar a marchar y a caminar hacia adelante en el tiempo entre los tiempos, entre la promesa y el cumplimiento de su palabra. Entonces, dice que esa fe nos hará aprobados y será contada para aquellos que crean. ¿Cuántos creen acá en Jesús? Quiero un aplauso a Jesús. Si van a aplaudir, pónganse afuera, porque empieza como por aquí y uno con flojito por allá. Aplauso de golfista. Jesús resucitó entre los muertos y no está en los cielos. Él está ahora mismo entregándonos delante del Padre justo y intercediendo por nosotros ante los ojos de Dios.
¿Por qué está intercediendo por nosotros? Porque hay uno que está constantemente, ¿qué? Acusando. El acusador de todo tiempo está ahí y está Cristo, porque Cristo no fue ascendido a los cielos y fue sentado a la diestra del Padre, ahorita está rascándose la barriga, no Señor. Él está ahí ejerciendo su reinado e intercediendo por aquellos por los que Él dio su vida. Entonces, aquel que acusa, sus acusaciones no tienen, delante del abogado que tenemos, no tiene absolutamente ninguna manera de progresar. Jesús está intercediendo por ustedes, mis queridos hermanos, los santos que Él liberó, los santos que hizo verdaderamente libres. Entonces, todos confían en alguien, pero todos esos alguien que son diferentes a Jesús, ¿qué va a pasar? Todos mueren. Y el único que venció a la muerte fue Jesús. No hay ningún otro más. Digo, Lázaro fue resucitado, sí, pero Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro después? Volvió a morir, pero Jesús resucitó. Y el tiempo que dice que Jesús ha resucitado es un tiempo perfecto, que quiere decir que Él resucitó, hoy está resucitado y mañana seguirá resucitado. Entonces Cristo no está muerto. ¿Cómo está Cristo? Vivo. Nadie más venció la muerte. Todo el mundo está buscando un salvador, todos están buscando un líder, todos están buscando a quién donde poner su esperanza, a quién donde poner su fe. Los mejores, el mejor ser humano que usted puede conseguir es malo delante de Cristo. El mejor que usted puede conseguir es malo. No busque más candidatos, hay uno solo. Porque si tu esperanza está puesta en alguien que no es perfecto, ¿qué va a pasar? Te vas a decepcionar de él. Porque ese ni cumple lo que promete, no le ha pasado. Amén. Entonces, aunque sea la persona más decente de este mundo, igualmente es un hombre y lo va a decepcionar. Porque eventualmente va a morir y no va a vencer la muerte. Y aquel que venció la muerte es un Cristo vivo. Así que cuando usted ora, no le está orando a como hacen los católicos, a una figura que está clavada en una cruz, sino a un Cristo que está vivo. Cuando usted canta y alaba, está alabando a un Jesús vivo. Cuando usted transfiere y deposita su carga en Jesús, no la está poniendo arriba de un estante, la está poniendo sobre los hombros de un Jesús que está vivo. Entonces, ese es el que nos va a ayudar a llevar nuestras cargas, ese es el que nos va a llevar a caminar todo el camino, porque Él es ese camino. Amén. Entonces, para cerrar, voy a decirle a ustedes algunas cosas que nos van a ayudar a diferenciar de lo que es y lo que no es la fe. Porque hay versiones falsas por ahí, mi querido hermano. Hay muchísima copia chimba por ahí de la fe verdadera. Primero, la fe no es irresponsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las personas que son muy religiosas, que dicen tener fe, son irresponsables y desobedientes. Son esas que se sientan y dicen, yo estoy aquí, pero estoy confiando en el Señor. ¿Pero qué están haciendo? Nada. Simplemente, por el simple hecho que usted diga y reclames el nombre del Señor, eso no es fe. Porque la fe tiene que mostrarse. Porque la fe sin obra es. Entonces, decir que usted tiene fe porque reclama el nombre del Señor o porque nombras el nombre del Señor, eso es irresponsable, y la fe no es irresponsable. Número 2, la fe no es pensamiento positivo. Entonces, en la fe Dios habla sobre nuestra vida y nosotros confiamos y creemos en lo que Él dice. La falsificación de esto es eso que nosotros nos hablamos nosotros mismos en el espejo sobre nuestras vidas, que nos confiamos en las palabras positivas que nos decimos y nos decimos nosotros mismos, nos repetimos, tú puedes, y tú lo vas a lograr, y tú eres grande, y tú eres poderoso, y tú eres un yo chiquito. Eso es autoayuda, pero eso no es fe. Y usted no necesita autoayuda, lo que necesitamos es la ayuda de Dios. Porque usted tiene que rendirse al Señor, usted tiene que decir, Señor, yo no puedo. ¿Quién puede? Porque cuando usted se hace débil, ¿quién se hace fuerte? Y Dios se glorifica en su debilidad. Dios en la debilidad de nosotros se hace Él más grande, Él se glorifica en nuestra debilidad. Entonces no necesitamos ayudarnos nosotros mismos, o ayúdese usted, porque llega un punto que va a decir, yo no puedo. Entonces cuando llega a ese punto, va a entender que la única ayuda que necesita es la ayuda de Dios. No necesita ningún libro de autoayuda, olvídese de eso.
3, la fe tampoco es optimismo. Cuando hay gente que dice, no, pero yo siempre miro el lado positivo, eso es mentira. Eso no es así. Porque hay veces que usted no hay lado positivo, usted ve y no hay lado positivo, no hay nada que mirar, se ve feo, se ve oscuro, se ve sombrío. Y la fe se trata de confiar más allá de lo que usted, más allá de lo que vemos, más allá de lo que ve. Por eso es confiar en lo que Dios dice y no en lo que usted ve, porque a veces lo que usted ve es diferente a lo que Dios dice, pero usted le cree más a lo que ve que a lo que Dios está diciendo que ahí está. 4, la fe no es algo que está esperando un resultado posible o un posible resultado. No es algo como que, bueno, esto puede salir para allá, puede salir para la izquierda, puede salir para la derecha, ojalá salga para la derecha porque me conviene a mí. No, la fe no se trata de eso. La fe es algo que es seguro, no es a lo mejor, no es quizá, no es 50 y 50, es seguro, porque la fe es creer en algo que el Señor declaró, y lo que el Señor declara es sí y amén. Entonces la fe no es un vamos a ver, la fe es certeza. 5, la fe no necesita tener una prueba, no necesita una evidencia física, como dice la palabra, no necesita una evidencia, porque la única evidencia que usted necesita para la fe, el único respaldo que tiene su fe es la palabra de Dios. Usted no necesita otra evidencia, ni otro libro, ni que se ilumine aquello, ni que caiga un rayo, no hay, necesita otra prueba. La única prueba que necesita es la palabra. 6, la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. Si su fe depende de sus sentimientos, a como usted se siente, entonces si fluye o no fluye, si hoy me siento bien, tengo fe, si mañana me siento mal, ni tantica fe tengo. Entonces, si usted se siente desesperado hoy, entonces su fe no está, por tanto, su fe va y viene, como van las olas del mar, su fe es una veleta, según donde sopla el viento, pero su fe debe ser consistente y concreta, porque lo que usted ve y lo que nos varía sus sentimientos son las circunstancias. Pero la fe de usted está por encima de las circunstancias. La fe suya no depende de las circunstancias, sino depende de quién. Los sentimientos ahorita sí pueden depender de sus circunstancias, pero si usted se moviliza por los sentimientos y no por la fe, entonces no está avanzando en la dirección correcta. Entonces la fe está por encima de las circunstancias. 7. La fe avanza según Dios dice, no según lo que tú ves. Dice en Hebreos 11:1, que es la definición bíblica de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La gente cree en algo, la gente cree en alguien, la gente ejerce fe mayormente sobre otras personas la mayor parte del tiempo. Recuerden que dijimos que el hombre es una máquina incansable de generar ídolos, porque el hombre tiene la necesidad de orar y tiene la necesidad de poner la fe en algún lado. Porque nosotros tenemos de alguna forma intrínsecamente el conocimiento de que existe Dios. Dice en Eclesiastés que Dios puso en nuestro corazón la eternidad. ¿Y esa eternidad quién es? Por eso nosotros tenemos en nuestro corazón la certeza de que hay algo. La gente lo busca en los lugares equivocados. Eso puede ser, pero en alguna forma, en su conocimiento, en su corazón, la gente sabe, todos sabemos, y no un conocimiento bíblico, sino porque Dios lo puso ahí, que existe alguien que es eterno. Entonces, pregunto, ¿Dios es digno de su confianza? ¿Dios es digno de su confianza? Seguro, convencido. ¿Dios es digno de nuestra fe? ¿Dios es fiel? Entonces, cuando usted tenga duda, cuando usted tenga desánimo, cuando usted tenga confusión, ¿a quién va a invitar? Aquel que lo va a conducir, aquel que lo va a guiar. Entonces, cuando usted tenga dudas y ve el futuro y le da un poquito de miedo, recuerde que el perfecto amor echa fuera. ¿Y quién es el objeto de su amor? Entonces, cuando no sepa qué hacer, no le pregunte al de los números, no le pregunte al astrólogo, no le pregunte al brujo, pregúntele a quién. A Dios. Él es el único exactamente que sabe lo que usted debe hacer.
no le pregunte a aquel que le va a mentir. Entonces, cuando no sepa usted qué le depara el futuro, porque es una de las grandes intrigas del hombre, no saber qué va a pasar mañana, eso al hombre pero lo ha intrigado y lo ha confundido desde el principio, el no poder saber qué va a pasar mañana. Por eso los supuestos adivinos son tan famosos, porque alguien que tenga esa capacidad, el hombre lo venera. Pero el único que sabe qué va a pasar, no solamente mañana, sino dentro de 100 años, ¿quién es? Invítelo a él, al único que conoce su futuro y no lo conoce ahorita. Él lo preparó y su futuro está lleno de buenas obras. ¿Obras por qué? Porque usted es justo por su fe. Entonces esa justificación, porque usted es salvo, esa salvación lo lleva a usted en el camino de la santidad a hacer buenas obras, pero no son cualquier obra, son las obras que ya puso el Señor para su vida. Póngase de pie y vamos a orar al Señor y darle gracias por todo lo que nos regaló en este tiempo. Quiero agradecerles a todos por su atención. Un placer siempre estar compartiendo acá con esta congregación. Esta es mi casa. Y bueno, Dios me lo bendiga. Gracias, papá, gracias por este tiempo, Señor, gracias por la disposición del corazón que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu vida, Señor, que se manifiesta delante de nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias porque nos llevas a entender que lo espiritual es más poderoso que aquello que podemos ver, Señor. Que lo que no está al alcance de nuestros ojos es más poderoso y más grande que todo aquello que podamos ver, Señor. Porque tú de lo invisible, Señor, has hecho todo lo que hoy existe, Señor. Y tú puedes hacerlo todo, Padre. Eres todopoderoso, eres omnisciente, Señor. Conoces nuestro pensamiento, conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y nuestro corazón, Señor, te pedimos que hoy crezca la fe en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad si alguna. Ayúdala a ser mejor. Ayuda a que nuestra incredulidad si hay alguna se convierta en fe, Señor. En fe en tu palabra, en tus promesas, Señor. En que lo que está escrito, como dice tu palabra, escrito está, se cumple, Señor. Tenemos fe, Señor, en que tú nos bendices. Tenemos fe en que tú nos guardas. Y tenemos fe, Señor, que tu venida está a las puertas, Padre Santo. Permite que no nos agarren, no nos tomen en descuido, Señor, sino que estemos velando y orando, Señor. Pon el querer como el hacer en nuestro corazón para velar y orar en todo tiempo, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, Padre Santo. Gracias por regalarnos esta fe, Señor, que sigue creciendo en nuestra vida, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por su familia. Bendícelo, Señor. Con toda bendición desde el norte, del sur, del este y del oeste, con toda bendición que viene de lo alto. Bendice sus vidas en este momento, Señor. Transforma sus vidas, Padre Santo. Regenera, llévalos, Señor, en ese lugar donde estás pidiendo que los guíes, Señor. Llévalos al lugar donde deben estar, Señor. Que se dejen guiar porque tu fe, porque la fe que tienen en ti, Señor, sobrepasa todo límite, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos un aplauso. Te alabamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, mi hermano.